es esto? Pues prácticamente tú vas a agarrar un material, lo vas a caracterizar, pero ojo, no cualquier material. Este material debe de tener características magnéticas o que respondan a campos magnéticos. Es decir, a un polímero no se lo puedo hacer. A un cerámico tampoco. Bueno, dependerá del cerámico, pero por lo general no. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a inspeccionar una zona donde tú vas a crear un campo magnético que va a interaccionar primeramente con tu material. Es decir, vas a agarrar un material, le vas a poner una descarga eléctrica, vas a inducir polos y ya que induzcas esos polos, los vas a hacer reaccionar con otro material, con un segundo material. Ese segundo material son las partículas magnéticas. Como su nombre lo implica, bueno, son partículas que van a interaccionar con campos magnéticos. Entonces, ¿qué usamos generalmente? Generalmente se usan materiales ferrosos. Hay diferentes tipos de presentaciones. Una de las presentaciones son en forma de rebabas o limaduras. Es decir, son estructuras o partículas muy grandes que las vas a hacer correr por la estructura. Entonces, nosotros estamos viendo en esa imagen una especie de pistolita. Esa pistolita tiene dos patitas. Resulta que cada una de las patitas es un campo magnético. Tú agarras la estructura, le echas ese polvito mágico que viene siendo las rebabas o de las limas del material ferroso y con los campos magnéticos va a empezar a reaccionar. Cuando reaccione, estas partículas se van a alinear según los campos magnéticos y cuando lo hagan va a crear ciertas figuras. Esas figuras son las que tú vas a ver en la estructura. Si se ven como olitas de mar, la estructura está bien. Pero si hay una perturbación en esas formas de olas o circulares, quiere decir que hay una fractura. Vean esta imagen. Bueno, primero, en esta, lo que estás viendo es una tubería. Entonces, ahí lo que les importa a ellos es la unión de las tuberías, si está hecha de forma correcta. Entonces, lo que va a pasar es que inducen el campo magnético alrededor de la unión de las tuberías, que pueden ser soldaduras o pueden ser uniones de otro tipo, y vas a ver si sella. Si las partículas de hierro corren a los diferentes polos y de pronto se pierden, quiere decir que cayó dentro de una fractura y se metió a la estructura, entonces tú ya no las puedes ver. Bueno, las puedes ver, pero adentro de la estructura, no en la superficie. Entonces, si tú ves una soldadura, la cual en una parte está despegada, todas las limaduras se te van a ir a correr y se van a esconder en ese espacio que hay entre el material. ¿Duda con esto? No. Ok, entonces, eso es en una tubería. Pero ¿qué pasa en una estructura plana, que es la imagen que estamos viendo abajo? Bueno, resulta que es el mismo proceso. En nada más que este caso es otro modelo, no es el modelo que estábamos viendo en la imagen anterior. Aquí es manual, bueno, el otro también es manual, pero aquí tiene dos polos independientes. Un polo va a ser el positivo, otro negativo, si lo quieren ver como norte-sur. El punto es que vas a tener tu material, la superficie de tu material, por supuesto, debe estar limpia. Le vas a aventar, ya sea las rebabas, esos se ven limaduras, se ven estructuras grandes, burdas, de hierro, o puedes usar polvos muy finos, dependerá del material que estés trabajando. Entonces, avientas el polvito muy fino en la superficie. Cuando le induzca los campos magnéticos, ellos van a correr para diferentes campos y vamos a estar viendo el flujo magnético, que son esas
olitas que se están dibujando en la estructura. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que veamos esas olitas, esos círculos concéntricos que van a ir saliendo de un punto del norte o del sur del campo magnético. Eso es normal. Sin embargo, cuando hay una grieta, resulta que vienen las partículas, caen en la grieta y ya no pueden seguir corriendo. Entonces, estamos viendo que va la olita, es olita, olita, y de pronto hay una perturbación, ya no es una figura geométrica de una ola. Bueno, no sé si puedo decir, creo que no se puede decir figura geométrica de una ola. Bueno, el patrón, rompes el patrón. Resulta que ahora donde hay una perturbación en el patrón, pues hay una fractura. Dependerá de la fractura, es la perturbación. Ahora, esta técnica que les estoy platicando es muy sencillita. Nada más que tiene muchas variantes. ¿Cuáles son las variantes? Tú cambias el campo magnético de intensidad, cambias la presentación de las partículas magnéticas de diferentes tamaños, cambias las fuentes de los campos magnéticos. Entonces hay muchas variantes, pero prácticamente es lo mismo. En su tarea a lo mejor se encuentran una variante de lo que le estoy explicando, pero es el mismo fundamento y es el mismo método. Ahora, tiene limitantes. ¿Cuáles? Simplemente tienes que trabajar con materiales que respondan a los campos magnéticos. Si tu material a estudiar no responde al campo magnético, no puede interactuar y por lo tanto cuando le pongas las partículas, pues no van a correr. Y si no corren, tú no ves patrones, y si no ves patrones, pues no puedes identificar si hay alguna fisura, si hay algún defecto de corrugado o superficial en el material. Entonces, ¿que lo puedo hacer con todos los materiales? No. Ya dijimos que polímeros no, porque eso es lógico. La mayoría de los polímeros no inducen campos magnéticos. Sin embargo, los metales sí. Ojo, no todos los metales. Y ahí está la cuestión. No lo puedes hacer con quien te dé tu gana. Obviamente, los materiales ferrosos sí responden a este método y se usan muy comúnmente para ello. Sin embargo, hay otros tipos de materiales que o de plano no responden al campo magnético o lo hacen de una forma tan débil que el resultado o la medición de este método no es significativo. Si de por sí ustedes podrán entender que este método tiene mucho factor de error, ahora introduciéndolo a un material que no es bueno conduciendo campos magnéticos, pues menos. Maestra, en eso no tiene que ver el ambiente en que se trabaja, Sí, sí tiene que ver. ¿sí? Y no se pueden combinar, por ejemplo, con con los líquidos. Ay, lo siento. No, no se combinan porque va a haber una interferencia. Entonces, si este método no es tan bueno y metiendo la interferencia, no es recomendable. Lo Ajá. que O sí, sea, se aplica uno, luego otro. generalmente no los aplican los dos. O sea, tienes que elegir entre una y la otra. Sí, simplemente imagínate, vas a hacer una tubería, le pones un líquido penetrante, suponiendo que sale líquido penetrante, pues ya no uses este método. Si la fractura es tan grande como para que entre un líquido y te lo está diciendo el color, no tiene caso usar este. Y si usa este y ves una perturbación, pues para qué usas el líquido penetrante si ya te dijo que ese ya hay una fractura. Suponiendo que la fractura es tan pequeña que tú no la puedes ver y tratas de intercalar los dos métodos, cuando uses el líquido penetrante te va a quedar todo embarrado y cuando le avientes los polvos metálicos se te va a hacer un cochinero. Pues sí, si te da la loquera, pues igual lo haces, pero te va a quedar un cochinero, ni siquiera vas a tener un resultado fiable. Al menos que te pongas a limpiarlo y En luego pan, que se seque
y luego avientas el polvo y si te quedó algún residuo de líquido penetrante, el polvo se va a pegar al líquido y no es que tengas fractura, es que se pegó. Entonces, Maestra, y eso de contaminar el material o ensuciarlo no cuenta como destructivo. no, porque no estás destruyendo la estructura cristalina o la microestructura, Ajá. lo estás ensuciando, no lo estás destruyendo. Aunque esté comprometiendo su uso posterior. Pues la verdad no lo estás comprometiendo. Es un polvo muy fino que le avientas, es como si fuera tierra. Si es una Ah, ok. tubería y le avientas tierra, no lo estás comprometiendo. Ujú. ¿Algo más? Nada más. Gracias. Ajá, sí. Ok, entonces, a ustedes que van a diseñar tuberías de titanio con recubrimientos nanométricos de fibra de carbono, este método no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque no responden a los campos magnéticos. Lo siento, amanecí mocosa. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Mm, Profe, es muy caro esa inspección por partículas. Mira, te lo voy a decir así. Si tienes ingenio, puedes hacer las cosas a la mexicana, no sé, no me gusta mucho esa expresión porque tiene una connotación negativa, pero el punto es, la inversión inicial sí es más fuerte que las anteriores, obviamente, porque tienes que comprar la pistola para hacer la inducción de los polos, pero si tú le echas imaginación, no es tan difícil crear un campo magnético. Y si te vas y limas metal, hierro, pues ahí tienes tu polvito. No es de la mejor calidad, obviamente, porque las partículas van a ser muy grandes. Pero, ay, lo siento. ¿Alguien quiere ir al baño? Espera. Lo puedes hacer con poco dinero. Es cuestión de que te pongas las pilas. Ahora, aquí hay un problema. Imagínense que la fractura es pequeña. Las limaduras de hierro son grandes. No sé, cuando ustedes usan la sierra y que cortan el metal, les queda esas rebabas. O sea, esas rebabas son las que usas. Entonces son muy grandes. Si la fractura es muy pequeña y viene la rebaba corriendo porque va hacia su polo, resulta que es como un bachecito. No entra la fractura porque eres demasiado grande y sigues corriendo. Entonces tú no, pum, se mete toda la fractura y tú ya no ves el patrón porque ya lo perdiste en la fractura. Entonces, ¿qué haces? Lo común es mezclar diferentes tamaños de partículas magnéticas, estructuras grandes y estructuras de polvo fino. Así que independientemente del tamaño de la fractura, si es muy grande, pues entran las partículas pequeñas. Si es muy pequeña, pues también entran las partículas pequeñas, pero dependerá del tamaño. Las partículas grandes son las que te dan patrones visuales más grandes. Ahora, ¿qué haces con estas estructuras? Bueno, ¿qué estructuras haces la medición? Desde superficies planas hasta con algunas figuras geométricas no muy intrincadas porque el campo magnético tiene que viajar en teoría homogéneamente. Entonces, aquí estamos viendo a un chico que está usando inspección por partículas magnéticas en una tubería. Exactamente qué está buscando. Está viendo si el cordón de la... se me fue la palabra. De la soldadura está correctamente hecha. ¿Sí? Ahora, si usaras polvos en esta estructura, imaginen,
induzco el campo magnético y luego así a la mala agarra polvo y se lo aviento a esa tubería, lo más seguro es que el polvo caiga, entonces no me va a dar un patrón definido. Para no tener este problema, lo que pasa es que se usa un vehículo, así se llama a una estructura que puede ser un fluido, bueno, no siempre es un fluido en este caso, donde va a contener las partículas magnéticas y se adhieren mejor a la superficie. En este caso está en forma de spray. Ahora los colores deberían de ser llamativos o al menos que contrasten con tu estructura, porque si estoy trabajando con una superficie de acero y mis rebabas son de acero, pues cómo voy a diferenciar perfectamente el patrón. Entonces, lo que se hacen es, usas vehículos de diferentes colores, haces el sprayazo, ves el campo magnético, bueno, lo induces y ves que tan bien corren esas partículas. Otra vez, si hacen patrones como de círculos concéntricos o como olitas de mar, perfecto. Pero si las olitas de mar chocan o se concentran en un punto que no es la mitad del campo magnético, quiere decir que allí hay una fractura. ¿Vamos bien? Sí. Maestro, una duda. Ajá. ¿El polvito es muy caro? Dependerá de la fuente. Lo que pasa es que si lo compras así a la mala, te da promedios de tamaños de partículas. Pero si tú quieres partículas pequeñas, completamente homogéneas y entre comillas, porque no son perfectos, entre más pequeño sea el delta del tamaño de las partículas, es más caro. Cuando haces ese tipo de material, se hace por medio de un tamizaje. Es decir, tú haces partículas y luego lo aplicas a un tamiz. Es un proceso de separación. Entre más pequeñitas sean las partículas y entre más parecidas son entre ellas, es más caro. Pero si lo haces de una forma burda, agarras limas de metal que son de diferentes tamaños, etcétera, etcétera, y con eso trabajas. No es lo mejor. No te va a dar patrones perfectos. Pero si no tienes nada y las fracturas tú sospechas que son grandes, va, pero tiene mucho factor de error. ¿Y se puede volver a reutilizar las partículas? Sí, no. De que, bueno, si las agarras en polvo y tú las esparces por una superficie, sí la puedes usar. Pero imagínate, tengo una tubería, le echo polvito, en cuanto cambie el campo magnético o en cuanto lo corte, pues el polvo va a caer a la tierra. Entonces, pues ya no. En el caso del spray, pues como está con un agente que lo lleva, pues resulta que se queda pegado. Entonces es como, pues tampoco no lo puedes recuperar. Ok, Si maestro. tuviera una superficie plana y estuviera estable y le pones el polvito y induces campos magnéticos y tú lo puedes recoger, pues sí, pero no siempre estás en esas condiciones ideales, ¿no? ¿Otra duda? ¿No dudas? Ahora, aquí hay varias cuestiones que debes de manejar. El tamaño de las partículas magnéticas, si son rebabas o son polvos, si lo vas a aventar nada más con las partículas o si le vas a poner un medio conductor, es decir, alguien que esté resguardando esas partículas, en este caso pues un emulsificante que está en forma de spray. Y dependerá de lo que tú elijas, vas a poder trabajar diferentes materiales, es decir, materiales ferrosos, aleaciones, etcétera, ¿no? ¿Dónde se usan estos métodos? No nada más en tuberías.
Les pongo mucho tuberías porque como no es un método muy especializado, lo usas en estructuras simples, baratas. No, pero eso no implica que no lo puedas usar en otras estructuras. ¿Alguno de ustedes no ha visto algún motor de su auto o también en motores de aviones que les avienten un estrayazo? Ya que lo pintaron, no es pintura, le ponen un campo magnético y ven que aparecen hilitos o se ven como telarañas en esos motorcitos. ¿Alguien ha visto algo así? No. Entonces, imagínate, tú tienes un motor de un avión. Ah, está perfecto, ya está ensamblado, todo está genial. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la verdad, ensamblado sí está bien, pero ¿qué pasa con la microestructura? Pues quién sabe. Entonces lo que ocurre es que le das ese estrallazo, pones los campos magnéticos y ves si ese motor no tiene una fractura o no tiene una fuga o está mal ensamblado. Y vemos algo parecido a esto. Hay varios inconvenientes. ¿Cuáles? Si yo tengo un polo aquí y otro polo aquí, los campos magnéticos se van a hacer así. Por lo tanto, yo puedo detectar fracturas que estén en este plano. Pero ¿qué tal las fracturas que están en este plano? Resulta que una forma de hacer este trabajo es inducir polos así y hacer correr todas las partículas y luego cambiar de posición los polos que hagan esto y así estar moviéndote. No te tienes que mover mucho, simplemente tienes que cambiar de ejes. Cuando cambies de ejes, las partículas van a correr en diferentes sentidos y al hacerlos se van a introducir en fracturas que no necesariamente estén en un plano X, Y, Z. Y lo que estamos viendo en esa estructura de la imagen es precisamente eso. ¿Dudas? Eso es cuando se le hace correr corriente eléctrica, ¿no? Sobre la pieza. En pocas palabras, campos magnéticos. Ah, ok. Ouch. Entonces, esos polvos pueden ser, bueno, son metálicos, pero o los compras así o tú los compras con cierto color. En el caso de la imagen, lo que estamos viendo, ¿qué le pasa a Topete? Bueno, en fin, estamos viendo que esas partículas están con un vehículo fluorescente. Entonces se le avienta el sprayazo, se le inducen campos magnéticos en diferentes ejes, corren las partículas agarran un espacio definido en las fracturas, esa pieza se pone bajo luz fluorescente, si fluoresce, pues te amolaste, porque hay fracturas, tienes que quitar esa pieza y tienes que ir por todo el stock, bueno, por toda la serie de producción y pues ni modo, hay que deshacerte de esa serie de producción. Si no florece, perfecto. Ahora, este método tiene otra vez pros y contras, como todo el mundo. Pros, es fácil, le doy un sprayazo, induzco campos magnéticos, la persona que va a hacer ese trabajo sí se tiene que capacitar, por supuesto, pero no se le va a exigir demasiado, no es tan profundo este conocimiento, solo conoce campos magnéticos, ve si florece o no, se acabó. Con cuestiones de salud tendríamos que tener cuidado con el vehículo que se utiliza, porque se puede usar vehículos orgánicos o inorgánicos. Y se acuerdan cuando hablábamos de líquidos penetrantes que se evaporan, etcétera, etcétera. Cuando estamos usando este método con vehículo tenemos esos mismos problemas.
Entonces, debería de estar en un área segura, donde no esté en contacto con otras zonas de producción donde puedan estar respirando los solventes. Esa zona deberá de tener varios extractores bastante buenos, debería de tener filtros para que esos solventes no lleguen a la atmósfera, deberías estar con guantes, con máscara, etcétera, etcétera. Es más inversión que los otros métodos. Sin embargo, el porcentaje de error, que claro que sí tiene porcentaje de error, es menor que los anteriores. ¿Dudas? O sea que en el caso de la imagen donde está fluorescente es donde tiene fracturas. Sí. Ahí es donde se metió el polvo. Profe, por ejemplo, si esa pieza ahí fuera, la estuviéramos, o así decirlo, probando, haciéndole la prueba en un ambiente, pues así afuera, así como la tubería, pues que lo puse hace rato, si hace viento y por ejemplo tierra, ¿eso afectaría también a eso? Sí. Específicamente el método de esta diapositiva no lo puedes hacer al aire libre porque es fluorescente. La luz del día te va a evitar ver el color. Pero si usas el otro método sin color, o bueno, que no sea fluorescente, que tenga colores llamativos, blancos, rojos, no lo sé, sí va a interferir el aire, porque pues si usas un polvo fino, pues se te va a ir. Este no puede servir para ver la distribución de fibras teniendo una matriz metálica. Dependerá. Generalmente no usas refuerzo en fibras en metales. ¿Por qué no? Ujú. Porque ya son rígidos. No, Porque degrada las fibras. no, Porque a los metales no les gusta hacer fibras. ¿por qué no? Por su tensión superficial tienden a ser muy duros y, bueno, o sea, con una viscosidad muy alta y tienden a ser cables por su diámetro más amplio. Ese es un punto. Hay otro punto. Me refería, por ejemplo, fibras de cerámico o polímero. A los metales les gustan los refuerzos en partículas. Ajá. No hay una buena interfaz entre las fibras y los metales. No significa que no se puedan hacer, significa que es difícil. Y cuando se hace, Ujú. a lo mejor no son muy efectivas. Entonces, generalmente no nos vamos por esos métodos porque estamos perdiendo dinero. Y en la industria eso es primordial. Oh, ya. ¿Sí? Ujú. Gracias. ¿Alguna otra duda? Veamos esta figura. Tenemos polo norte, polo sur, todo lo que ya sabemos. Se induce un campo magnético, avientas partículas magnéticas y estas van a empezar a correr en este sentido. Sin embargo, si hay una fractura, nosotros no podemos aislar completamente polos positivos o polos negativos o norte o sur. Quiere decir que en la fractura se van a crear diferentes polos. Entonces, tenemos el polo norte, con la fractura es el polo sur, con la otra fractura es el polo norte y luego se complementa con el sur. ¿Y quién importa esto? Resulta que como se están creando diferentes polos dentro del polo, pues simplemente lo que va a ocurrir es que el patrón de las partículas magnéticas van a cambiar, como lo estamos viendo en esta imagen. Entonces, si las partículas corren en este sentido, resulta que aquí van a formar un patrón y aquí van a formar otro patrón, y estos patrones se van a unir a la mitad. ¿Sí?
Esta perturbación en los patrones es lo que nosotros vamos a detectar visualmente y vamos a identificar si hay una fractura. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora, ¿podemos saber qué tan profunda es la fractura o cómo es la estructura interna de la fractura? No. Podemos ver que hay una fractura, pero qué tanto corre hacia el interior, no podemos, no con este método. Podríamos jugar y podríamos especular. ¿Cómo especulamos? Con el tamaño de partículas. Pero no significa que nos esté dando un valor fidedigno. Es mucho error estar jugando con esto. Profe, pero también puede ser una fractura muy delgada, pero que puede correr varios milímetros para adentro, ¿no? Ajá. Y pues si uso partículas grandes, veo una diferencia de patrones, pero pues no puedo saber lo que tú me dices. Entonces, ese es el error de este método. Ahora, les decía que estas partículas magnéticas pueden usar un transportador. Las partículas pueden estar ya sea en polvo o en suspensión, que es lo que los va a transportar. Esta suspensión puede ser orgánica o puede ser inorgánica. Dependerá del material que yo vaya a utilizar, es el vehículo que vamos a implementar. Y aquí nos tenemos que fijar que el vehículo no interaccione con el material, que no lo corroa, que no lo oxide, que no lo disuelva, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos con líquidos penetrantes. El vehículo puede o no puede tener color, dependerá de lo que tú necesites. Lo puedes comprar así tal cual en líquidos o lo puedes comprar en spray. Dependerá de qué tanto quieras moverte en la inspección, si es de campo o si es de laboratorio. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Anda. Ya nos Sí. explicó cómo se usa con el spray, pero por ejemplo, si tenemos la lata esa que está ahí atrás o el otro galoncito, ¿ese cómo lo aplicarían? Ok. No siempre, ¿ok? Pero algunas presentaciones en polvo están en lata. Entonces abres la lata, a la mala, tú agarras, espérame. ¡Hey! Gracias. Tú agarras una cucharadita de ese polvo y se lo avientas a la superficie, así a la mala. En el otro caso, tú puedes usar una especie de jeringa. Entonces tú agarras la jeringa, le pones el líquido, lo pones en tu cizalladura, en tu unión, en tu cordón, no sé, que vayas a inspeccionar. Se va a dispersar por toda la superficie, le avientas el campo magnético y ese líquido, pum, se va a ver como que vibra y va a empezar a inducir las olitas que les estaba comentando. Ok, ya lo entendí. Deberías de limpiar después de utilizar este método porque te va a quedar embarrado, vas a manchar, no sé. Ok. Bueno, díganme pros de este método. Fácil y rápido. Ajá. Barato. No necesitas mucha especialización para utilizar este método, el entrenamiento de la Confiable. persona. Sí, hasta cierto punto. Ujú. Cosas malas. Que es superficial también.
es superficial. No se puede volver a usar. Por lo general no. Que tiene muy limitados los materiales. Ajá, Es porque nada más difícil, pueden ser. es difícil de limpiar cuando quieres usar otro método. Dependerá del vehículo que uses. Mm. Si está a base de agua, pues un trapito. Si es a base de grasas, por ejemplo, pues te va a quedar embarrado. Dime. No nos deja ver la magnitud de la fractura bien. Ajá. Solamente te dice, ¿hay o no hay? Pues que sí. ¿Y qué tan profundo? Pues no sé. Hay otros métodos. Hay métodos mejores, pero obviamente son más caros. Inspección por ultrasonido. La persona que estamos viendo ahí está usando en una mano una especie de plumita, palito, no sé cómo lo quieran ver. Este es un sensor. Y en la otra mano está usando un equipo portátil de un ultrasonido. Si se fijan, al otro lado de la imagen hay otra manita con un palito. Ese es el otro sensor. En este método necesitas a alguien que transmita y alguien que reciba la señal. Entonces, es por eso que están necesitando 2 personas, ¿no? Y el equipo que tiene en la mano es un equipo portátil de ultrasonido. ¿Cómo funciona esto? Pues su nombre lo indica. Vas a usar ultrasonido para monitorear la estructura del material. Prácticamente estás viendo el funcionamiento acústico o la propagación acústica a través de la microestructura y ver si hay perturbaciones o no las hay. ¿Qué estás midiendo aquí? Velocidad de propagación y la energía que tú implementas para este método. ¿Qué detectas? Fracturas, imperfecciones internas como huecos, poros, densidades del material también puedes detectar. Este método es bueno porque lo puedes llevar a campo. Lo puedes usar en varias estructuras, no necesariamente tiene que ser metales. Es portátil, como ustedes pueden ver, es una mochilita, usas tu equipo, lo ves por ciertas zonas y luego te mueves de zona y luego pues sigues. No es tan complejo. Aquí la chica que está usando es un equipo también de ultrasonido, es otro tipo. Este ya no es de campo. Si se fijan, en una mano tiene un sensor, en otra mano otro sensor. Otra vez es el sensor que transmite y es el sensor que recibe. En este caso está trabajando en una superficie cuasi plana. Y lo que ella está viendo es un monitor del equipo donde te está dando los resultados de la señal. Ahora, de que se puede usar este equipo así a la mala, donde pones un sensor en una parte del material, pones el otro sensor a cierta distancia y le avientas una onda ultrasónica, pues sí lo puedes hacer. Pero una forma más eficiente es usar un transporte de señal. Es como si le estuvieras haciendo un ultrasonido a una persona. Lo que va a pasar es que le vas a poner un gel a la persona en su piel y le vas a poner la señal y cuando ocurra eso, pues las ondas se van a transmitir a lo largo de la superficie de la piel y te va a dar una señal interna. Lo mismo va a pasar con este método. Entonces, si quieres usarlo con vehículo, está bien. Si quieres usarlo sin vehículo, va. La intensidad de la señal o la pureza de la señal sí va a cambiar. No sé si alcanzan a ver esa foto, pero hay un cambio de brillo. Se ve como embarrado algo donde están las manos de la muchacha. Y en los laterales se ve opaco.
es porque ella está usando un agente transmisor. Y está carito el aparato ese que se usa. Relativamente. Es una buena inversión. Hay equipos mucho más caros. Hay diferentes modelos. Profe, y, o sea, cuando haya algún problema en el material, ¿qué voy a ver en la pantalla? ¿Qué se va a observar? Vas a ver picos. Se llaman espectros. Es decir, hasta ahorita tú le aventabas líquido penetrante y veías una ramificación de color rojo o fluorescente. Tú veías el resultado. En este caso tú no lo ves. Entonces, la persona que está usando este equipo o este método debe de ser mucho más especializada. Tiene que aprender a leer espectros. Espectros muy sencillos si tú quieres, pero al final de cuentas son espectros y tienes que interpretarlos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tienes tu material. Le pones una fuente. Aquí es donde emiten la señal, aquí es donde reciben la señal. Entonces, tú sabes que le aventaste 10 unidades de energía. Si yo aventé 10 unidades de energía, tengo que recibir en teoría 10 unidades de energía. No va a pasar eso, porque la energía va a interactuar con la materia y va a haber ciertas perturbaciones. Entonces, imaginemos que es un material perfecto. Si es todo perfecto, si es una estructura cristalina, la conducción de esa señal, que son en ondas, va a ser rápida, va a ser efectiva y no va a haber pérdida de energía. Entonces, si es un material perfecto, le pongo 10 unidades de energía, recibo 10 unidades de energía. Pero no solamente eso, estoy determinando el tiempo en la que yo recibo de nuevo la señal. Entonces, lo que estoy viendo son defectos o discontinuidades de la microestructura en superficies, subsuperficies y en estructuras internas. Vean la imagen o imagínense que este es tu material. Resulta que yo aviento la energía de aquí hasta acá, son 10 unidades de energía y en cierto tiempo yo tengo que recibir la señal. Si la recibo en ese tiempo con ese nivel de energía, está bien el material, es perfecto. Sin embargo, si hay una imperfección aquí adentro de la microestructura, lo que va a pasar es que voy a aventar la señal y yo ya no voy a recibir 10 unidades de energía, voy a recibir menos. Y resulta que esas señales no solamente voy a recibir con menos intensidad, sino que también va a perder tiempo en recibir la señal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular el tiempo de respuesta y la energía de dicha señal. Eso me va a dar un espectro. Tú no vas a ver las estructuras internas, las fracturas o microfracturas. Vas a ver picos máximos o mínimos en los que hay una perturbación en la energía y en el tiempo de respuesta. Dependerá de estos picos, son las imperfecciones que tú estás detectando. Algo bueno de este método es que tú estás detectando la profundidad de sus defectos. Antes me decía, ¿hay defectos o no hay defectos? ¿Qué tan profundos? Pues la verdad no lo sé, pero yo sé que hay defectos. En este caso te dice, sí hay defectos y está a tanta profundidad del material. ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas? O sea, maestra, y la profundidad va a ser tipo, depende de cómo sean los picos o cómo vas a ver qué tan profundo es. Sí, dependerá del espectro. Y qué tanto se tarde en recuperar toda la energía va a ser qué tan discontinuo es por dentro o Segundos. segundos. Dependerá del equipo. Hay equipos que te avientan la señal. Ok, la recibí. Ok, este es tu espectro. Pero hay equipos que obviamente son más caros que no se conforman con una señal. Te avientan paquetes de señales. Es decir, señal, 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 señal. Señal, 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 señal.
Y yo recibo, no. Recibo, no. Y el espectro que te dan es el promedio de ese conjunto de señales. Ok, gracias. Profe, ¿en qué materiales se utiliza este método? Que no son tuberías. Ok, la tubería es la estructura. ¿Qué tipo de materiales? Casi todos los materiales. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿Qué más? ¿tiene algún límite de profundidad para detectar discontinuidades? Sí. Dependerá de la frecuencia que tú uses. Ese es tu rango límite. Profe, ¿y se puede hacer eso con un equipo portátil? O sea, como el que vimos Es en un la equipo imagen. portátil. Ajá. Ahora, quiero hacerle algunas, bueno, si no tienen dudas, déjenme hacerle preguntas. Entonces, ¿tienen dudas? Lo tomaré como un no. Entonces, si ya les dije que este método está basado en ondas, alguien emite una onda, se traslada, bueno, se conduce a través de la microestructura, tú detectas cuánto tiempo tardó esa señal, con cuánta energía llegó y dices, ok, no hay defectos o sí hay defectos. Te dice qué profundidad, te habla de grosor de material, densidades también. Ok, todo está perfecto. Bueno, si yo estoy usando este método, alas de aviones, un avión grande, buena o mala idea que cada punta del ala alguien se ponga con un ultrasonido para detectar imperfecciones de las alas. Si hay una persona en esta punta del ala y otra en la otra ala y empiezo a trabajar haciendo un barrido y si nos encontramos pues lo hago más rápido, lo hago en la mitad de tiempo. ¿Buena o mala idea? ¿Y por qué? Mala. Pueden interferir las señales. Se pueden cruzar las ondas. Ese es el punto malo de este método. Hay interferencia. Resulta que como tú estás detectando ondas, el equipo dice, pues yo detecto ondas, yo no te voy a discriminar. Entonces te va a dar picos que no necesariamente vengan de la estructura en sí, sino viene de otras vibraciones. Entonces, usar dos equipos simultáneos en la misma estructura, mala idea, porque uno va a detectar el otro y va a haber interferencias. Siempre hay algo que se llama ruido base. Son perturbaciones de vibraciones, nosotros estamos hablando, hay ruidos, hay vibraciones de la tierra, no sé si la estructura que tú estés inspeccionando está empotrada, no lo sé, pero siempre va a haber interferencias y el equipo lo va a detectar. Lo que haces es quitar el ruido. ¿Cómo lo quitas? Eso lo haces por un programa. Lo que también puedes hacer es usar un blanco, es decir, tú agarras como vibraciones normales bajo esas condiciones ciertas frecuencias. Entonces, cuando tú tienes tu espectro, le quitas esas frecuencias y resulta que la intensidad de los picos disminuyen porque son sumativos. El punto es que los picos se hacen más limpios, no hay tanta interferencia. Eso es un método como para quitar o descartar ruido, no quiero decir ruido de sonido ambiental, se dice ruido cuando hay una perturbación, ¿ok? Entonces, quitas ese ruido del espectro y ya puedes hacer un análisis más adecuado de tus imperfecciones. Ahora, antes se hacía ese espectro y todo estaba genial, pero ahora se usa transformadas de Fourier. Eso pues te ayuda a tener un espectro mucho más limpio, mucho más
Exacto. Y puedes determinar imperfecciones y grosores de una forma más exacta, sin un porcentaje de error tan bajo. Bueno, tan alto. Ujú. ¿Dudas? ¿No dudas? No, profe. Ok. Veamos esta imagen. Se usa un palpador. Su nombre lo indica, palpa. Entonces, tienes una estructura y el palpador va a hacer esto. Tú no lo vas a ver porque la estructura es una... no sé cómo describirlo. Es una estructura simple, cerrada, que tú no vas a ver que algo vibre adentro, pero sí lo está haciendo. Entonces lo pones en el material de forma interna, está haciendo esto, está creando las ondas y las ondas se van a distribuir a lo largo de toda la superficie, de todo el material también de forma interna. Entonces tú estás midiendo cómo se mueven esas... Porque absorbe las ondas. Ese es el problema con este material, que como estoy usando vibraciones, ondas, los materiales elastoméricos por su estructura de entramado molecular laxo absorbe las vibraciones, entonces te va a estar dando señales muy raras. Entonces eso no lo puedes usar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la señal? Si estoy midiendo estructuras a base de plomo, y a estructuras ferrosas. No, plomo y aluminio, así que contraste mucho. ¿Cómo serán las señales? ¿Qué problema hay en cada uno de los casos? Que tienen diferente densidad y van a reaccionar diferente con diferente tipo de frecuencia. Sí, va a haber cierta interferencia. Bueno, bueno, sí es interferencia, pero el punto es que va a interaccionar de forma diferente con una alta densidad o una baja densidad. Entonces ustedes también tienen que contemplar densidades de material. Con esto, ¿tienen dudas? Y pues esto ya serviría como para polímeros cerámicos y metales. Dependerá de las condiciones en las que estén, ¿no? Pero si no nos preocupamos si no discutimos las condiciones, va. Ajá. O sea que si tenemos un material compuesto, tenemos que trabajar con materiales que tengan una densidad parecida. De preferencia. ¿Qué más? ¿Dudas? Cosas malas. Si tienes una máquina chiquita, pues es lento, porque no puedes usar dos. Personal tiene que ser capacitado. Ajá. Tiene que saber leer espectro. No todos quieren aprenderlo o no todos saben leer espectro. Entonces sí, tienes que capacitar. ¿Qué más? Pues no se puede usar en cualquier material. Necesitas una fuente de energía. Puede ser portátil, pero tendrás que traer tu mochilita.
vimos que hay diferentes tipos de oxidación y de corrosión, las superficiales y las que están dentro de la estructura y que las piezas te revientan desde adentro hacia afuera. Entonces, visualmente, con una inspección, obviamente visual, pues dices, la superficie está bonita, está lisa, está brillante, está perfecta. Lo giras la pieza y sí, está perfecta, pero resulta que adentro hay corrosión. Cuando pones a trabajar la pieza, pues obviamente te revienta desde adentro hacia afuera. Con los otros métodos que hemos estado viendo, pues no lo puedo detectar, con este sí. Ahora, si estoy trabajando con un material donde nada más puedo ver la superficie en esta superficie, pero esta superficie no la puedo ver porque está ensamblada, porque, no sé, está en contacto con un fluido, qué sé yo, yo puedo ver si la parte interna de este material está corroído o está oxidado, y con los otros métodos no puedo. ¿Sí? También puedo determinar el tamaño de grano de las estructuras. Dependerá de la frecuencia que yo use. Puedo ver si es homogéneo, si no es homogéneo. Ojo, estoy viendo promedios, ¿ok? No es que te está diciendo, oh, sí, fíjate que los granos miden así, así. Ves promedios. Maestra, y por ejemplo, para piezas así grandísimas, ¿se podría utilizar este método? Por secciones. Ah, ok. Generalmente Ajá, por no ejemplo, te... Ajá. no digamos usted. No, dime. Por ejemplo, me imaginaba, no sé, el ala de un avión, toda la superficie de arriba. De que tú lo puedes hacer por tus ganas, sí puedes. Ujú. Pero generalmente se usan en lugares de ensamble. Porque estás bajo el entendimiento de que toda tu pieza está bien hecha y ya pasaste ciertas normas de calidad para la producción. Tu punto más débil en la estructura es la unión con la otra entidad del material. Entonces tú nada más te vas a ir a las uniones, a los ensambles, a los... chaco, se me fue el nombre. Recuérdenme, cuando está una pieza de un avión o la otra pieza y resulta que le metes un tornillo y lo capas para que no tenga Remache. cabeza. Gracias, un remache, el remache. Entonces tú te vas a remaches porque sabes que ese es tu punto débil y vas a ver cómo está. Si lo pusiste mal y fracturaste adentro, no lo sé. No te vas a ir toda la bueno, no es lámina, toda la placa del ala. Ok, o sea, si se le hace la inspección es por algo, no nada más Ajá, porque son sí. zonas muy determinadas. Por ejemplo, Pemex, CFE, etcétera, etcétera, usan este método para ver si hay fugas o si hay ordeñas. Pero es porque tú ya sabes que hay algo raro ahí. No es que se agarre un pobre hombre de Pemex. ¿Sabes qué? Vete de aquí a Obregón viendo toda la estructura por resonancia, por ultrasonido y a ver qué encuentras. Es porque tú ya sabes que más o menos en cierta zona hay una fuga y pues la vas a buscar. Muy bien. Existe este método. En la imagen que estamos viendo son varios, no sé si técnicos o ingenieros, pero lo que nos deben importar, en la parte de abajo ven una especie de placa. Esa placa la están sosteniendo estas personas y ven una especie de puente, tirante, no sé cómo lo quieran ver, que lo está ajustando a la estructura. Y la tercera persona, no sé qué también lo alcancen a ver, está teniendo o reteniendo otra estructura con una especie de cablecito. ¿Sí? Prácticamente lo que están haciendo es liberar energía ionizante.
Esa energía ionizante va a atravesar todo el material y va a golpear la placa. Tú avientas X cantidad de energía ionizante, tú esperarías que recibas la misma cantidad de energía ionizante, pero eso no va a pasar. Porque cuando hay materia, absorbe cierta cantidad de energía. El caso es que al final, cuando se cierra el circuito, resulta que la energía que recibas va a ser menor. ¿Qué tanto? No lo sé. Dependerá de la densidad del material y la microestructura como esté organizada. De forma muy sencilla, está sacando una radiografía al material. Entonces, dependerá de qué tanta interacción tenga la energía con la materia, va a haber una diferencia entre las densidades de la energía que reciba la placa y te va a dar una imagen. ¿Sí? Entonces, ¿lo puedes hacer a todos los materiales? No. ¿Por qué? Porque este método se basa en la capacidad que va a tener el material de absorber energía. Imagínense que yo agarro un elastómero y le pongo energía ionizante. Resulta que es demasiado energético y me va a descomponer mi material y no voy a tener una buena imagen, entonces no me conviene. ¿Vamos bien? Ahora, fíjense la imagen. En las otras imágenes veíamos supongo, ingeniero, con su ropa normal, su camiseta y sin guantes. Se acabó. En otra imagen, una chica está en una bata para no mancharse y se acabó. Pero resulta que ahora deberías de tener equipo de protección. Entonces, este método es más caro que el anterior porque te tienes que proteger contra la energía ionizante. En teoría deberías de traer tus guantes, deberías de traer un chaleco, deberías de traer gafas, deberías de traer una mascarilla, pero no mascarilla de gases, es una mascarilla completa, ¿no? Obviamente tu casco, tus zapatitos, deberías de traer un mono. No en todos los casos se usa, pero deberías de usarlo. El hecho de que no lo usen en campo no significa que sea correcto. Significa que les vale pepino. Y eso no está bien. Profe, aquí también necesitan, como los radiólogos, descansar cada cierto tiempo. Deberías. Lo que pasa es que no siempre vas a estar tomando radiografías. Y como lo usas en campo, cuando digo el campo, no es campo de mezquites. Campo es cuando ya vas afuera de la industria, ¿ok? La obra. Ajá. Entonces, en teoría, como estás en un lugar abierto, la energía se puede dispersar, no te va a llegar directamente a ti y no pasa nada. Y en teoría, tú no te la vas a pasar tomando radiografías todo el día. En eso se escudan para no darte un equipo de seguridad. Si nos vamos a las normas, si nos vamos a los efectos médicos, bla, 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 tú siempre deberías de traer protección. Que no lo uses porque discriminas los efectos no significa que sea correcto. ¿Sí? Entonces, si en algún momento ustedes usan este equipo o tienen trabajadores que usan este equipo, no sean gachos, denle protección. Eso es lo correcto. ¿Vamos bien? Sí. Y obtienes imágenes como esta. Entonces, en los otros métodos decías, veo una línea fluorescente, hay una fractura. Ok. En el otro método veo un espectro lleno de piquitos, pues no sé bien, no estoy viendo la imagen, pero si hay un piquito aquí, es que hay una fractura. Y claro que hay una interpretación mucho más profunda que se hace con estudios, con práctica, y mentalmente la persona ya dice, a ver, a tanta profundidad hay una fractura con esta forma, con la longitud, densidad, ya se crea su propia imagen, pero eso dependerá de la capacidad de la persona.
En este caso, pues la imagen te la estás dando. Entonces, la probabilidad de que tengas una mejor interpretación es más alta. Por supuesto que la persona debe de especializarse, debe de ver algunos factores, densidades, materiales, refuerzos. O sea, sí le tienes que echar ganas, pero si te dan esta imagen es más fácil de entender por un público general. No sé si me estoy dando a entender. No estoy menospreciando a la persona que haga esto, porque es importante, porque lo tiene que interpretar y tiene que ser bueno para saber los cambios de densidades, qué tan profundo sea aquella imperfección. Pero es más intuitivo para un público general. ¿Sí, sí me doy a entender? Lo tomaré como un sí. Entonces, vean esa imagen, discútanla. ¿Qué ven? Pues yo veo una línea. Parece más un ensamble que una fractura. La unión entre Parece el más la codito y la unión. tubería. Como que soldaron ahí. Ajá, Sí, pero ahí estamos La viendo una soldadura soldadura. no quedó muy bien. O bueno. ¿Sí? Pues yo veo Y que se luego, ve bien la soldadura, pero es más bien como la unión del codo y el tubo, como dijo Alan. ujú, y luego acá en la parte de más a la izquierda hay una línea completamente negrita. Y como que algo se pegó en la pura esquina del codo. Ujú. ¿Qué más? Hay otra línea muy remarcable que va por el medio del tubo. Ujú. Blanca, blanca, blanca. En Este la, no en se... la pura unión se ve como una línea así negra, como que no quedó bien la unión. O está separándose. Ujú. ¿Qué más? Se mira el espesor del tubo. Que sea la tubería y luego les van a aventar reglas de pascales y no sé qué tanto, que está padre. A mí me gusta. Yo también doy esa clase, pero mi especialidad son los materiales. Ok, ya dijimos, sí, se fractura ahí. Imagínense que no existe. ¿Cuál es el segundo punto donde se va a reventar la tubería? En la soldadura. ¿Seguro? Sí. Esto que estamos viendo aquí se llama, bueno, se le dice cicatriz. Si se fijan, está muy pronunciada. No es de cuando hicieron el tubo y es como la soldadura para unirlo. Lo hicieron mal. O el método que usaron es agarrar la lámina que está completa y la hacen así, y esta es la unión, esta es mi cicatriz. Entonces mi punto débil es la unión, la cicatriz. Entonces, ¿quién apuesta? ¿Quién es peor, la cicatriz o la soldadura? La cicatriz. ¿Por qué si yo estoy viendo que la soldadura, si se fijan, aquí está muy marcada, esta es la unión de la tubería 1 con tubería 2, ¿no? Y este grosor es el cordón de la soldadura. Pero si se fijan, aquí empieza a estar homogéneo, aquí empieza a estar homogéneo, pero aquí está muy marcada. Ahí no alcanzó a penetrar la soldadura. Y en Eso sería una la cicatriz discontinuidad. sí. O lo hiciste mal. Entonces, ¿quién gana? Bueno, ¿quién pierde? ¿Quién pierde primero? ¿Soldadura o cicatriz? La soldadura. ¿No será el punto donde chocan las dos? ¿Por qué? Pues Vamos.
Ajá. En la soldadura no se ve homogénea en el momento de que, bueno, donde choca con la cicatriz y tiende a que pues, sea más frágil. Sí. Resulta que por suerte, casualidad, no sé, dos imperfecciones se juntan y resulta que por su conjunción hacen aún más débil este material. De ahí te va a reventar. Bueno, imagínense que no existe esto. ¿Cuál es el tercer punto donde te va a reventar? ¿Alguien que se imagina? ¿No es en el palito que está ahí en la derecha, ahí en medio? ¿Este? No, el que está horizontal, esa. Sí, esa es la cicatriz que habíamos hablado ahorita, pero dijimos que no existe. Entonces, Pues entonces la de en medio, la que está no, vertical. no, pues sí, pero esa ya la hablamos. Esa es la... se me fue. Soldadura. Gracias. Changos, debo desayunar antes de dar la clase. De la soldadura. Entonces, eso no existe tampoco. Entonces, punto 1 te va a reventar aquí. Punto 2, pues por esta zona. El 3, Pues ya nomás queda el tubo recto, ¿no? vean la imagen. Donde hay más discontinuidades, donde hay fallos. Pues En la parte granulada. Aquí. Entonces, ahora, ustedes llegando al momento tienen que tomar una decisión. Dependerá de las condiciones de trabajo. Ustedes determinan si las imperfecciones que ustedes van a ver en la estructura son lo suficientemente dañinas como para que colapse el sistema o no. Entonces, si yo les digo que esta tubería la voy a implementar a una alta presión con un líquido viscoso, ¿lo aceptan o no lo aceptan? O sea, ¿cambian la estructura o no lo manejan en esas condiciones? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿De qué material es la tubería, maestra? Metálica, material ferroso. Sí, sí, yo sí lo sé. Te estoy diciendo que es alta presión y material viscoso. ¿Qué pasa con los materiales viscosos en movimiento? Porque está muy pesado, si será. Avientan presiones hacia afuera grandes. Y Pero resulta pues que es como fierro, hay... maestra. pero tienes un besito aquí. Pero ya traemos No, prisa, pero bro. pues ese se hizo por el uso, no lo va a tener al principio. No, pero tienes esta estructura y te digo, a esta estructura es conveniente ponerle altas presiones con un líquido de alta densidad. No. ¿Y con gas, profe? No sé, tú dime. No, pues yo tampoco sé. Si aprecias tu vida, no. Gracias. No deberías de usarlo. Entonces, ¿qué cosas debemos aceptar y qué cosas no? ¿Qué se imaginan ustedes?
Fisuras pronunciadas, no deben de aceptarlo. Esta es una fisura pronunciada. Ya sé, voy a hacer cri, 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 cri. Las cicatrices, ¿las puedo aceptar o no puedo aceptarlas? No, ya que hace más débil el material o más propenso a reventarse. Ok, pero dependerá de las condiciones. Por ejemplo, Esa cicatriz, por ejemplo, ¿sería superficial o por dentro? No es todo, bueno, en este caso es todo el material. Oh. Ahora no es un material ferroso, ¿ok? No es material ferroso. Es polimérico, es un PVC, ¿ok? Concentrémonos en esta zona. Imaginemos que toda esta zona está perfecta. Lo único malo es esta cicatriz, ¿ok? Esa tubería la voy a utilizar para hacer un flujo de agua. Es una tubería de tu casa para el agua. ¿Lo acepto o no lo acepto? Sí. Pero tiene una cicatriz Yo digo pronunciada y que profunda. Yo digo Pero que la no, porque presión no es mucha la que se somete, ¿no? Es agua, ¿Entendí no que no? creo que... Otra vez, Daniel. Que la presión a la que es sometida no es mucha. Entonces es aceptable. ¿Hay una cicatriz? Sí. ¿Está a lo largo del material? Sí. Las condiciones en las que va a trabajar este material, ¿va a ser soportable por esa estructura? En este caso, sí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas? Ándale, Damián. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿qué vendría siendo más conveniente para una tubería ferrosa? O sea, que sea de rosca con algún tipo de empaque o soldada. Dependerá de la zona. Si va a estar en este tipo de superficies, mijo, sóldalo. Si vas a tener uniones donde cambies direcciones para que haya un contacto del flujo con el exterior, pues que sean rosca. Obviamente sellado, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Ok, dependerá del material, es los métodos de producción. ¿Se acuerdan que el semestre pasado veíamos que si creamos un polímero, al mismo tiempo que lo creábamos, lo inyectábamos en un molde? ¿Se acuerdan que hablábamos de moldeo? Sí nos acordamos, profe. Gracias, ya les iba a pelear. Ok, esto es una de las cosas importantes de por qué hacer el material y moldearlo en una sola pieza para que no tenga cicatrices, para que no te revienten la cicatriz, para que la distribución de fuerza no se concentre ahí. Entonces es muy importante el proceso de producción de los materiales, de saber escogerlos perfectamente para la aplicación en que se les va a dar y el proceso de ensamblaje, de preferencia. Entre menos ensambles tengas, el material tiende a resistir más. Entonces, última vez, ¿tienen alguna duda? Profe, pero una empresa cuando hace las piezas así grandes, o sea, no le conviene porque en caso de cualquier falla, fractura o cicatriz que tenga, pues ya tiene a perder mucho, ¿que no? Ajá. Sí.
Entonces, si no hay ninguna otra duda, hasta aquí le dejamos. Vayan haciendo su tarea y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, cuídense. Bye. Bye. Sale, profe, bye. Bye. Bye.